Le doy en grabar y ya. Mm, ¿Se ven las diapositivas? ¿Sí? Ok, muy bien, excelente. Bueno, entonces, en la anterior clase habíamos comentado ya lo de la estratificación y sobre el cuadro clínico que tiene esta neoplasia. Entonces vamos a estar continuando con lo que son los auxiliares diagnósticos. Tenemos que en auxiliares diagnósticos ya habíamos mencionado también que para hacer justo el diagnóstico de un cáncer es necesario la biopsia. Es el principal fundamento que tenemos que tener. Mandar lo que vayamos a ver en la coloscopía con el patólogo para que se haga el procedimiento adecuado con la biopsia y este nos reporte pues exactamente en el documento que son las características de lo que encontró tanto en macro como en microfotografía. Ahora vamos a decir que ya tenemos a nuestra paciente que tuvo el diagnóstico en una estratificación cualquiera, ¿no? Entonces, para continuar con el procedimiento, lo que hay que hacer es una resonancia magnética. Como se puede ver en la imagen, permítanme, pongo el puntero. En esta imagen se puede ver, se puede apreciar la imagen del tumor bien definido acá y trae una T también en la imagen A y en la imagen B. Esto es para definir la proporción del tumor y el tamaño que este puede llegar a tener en nuestra paciente. También aparte se le van a estar haciendo exámenes más rutinarios como podría ser la biometría hemática, la química sanguínea y por si sospecháramos metástasis se tiene que también hacer pruebas de función renal tanto como hepática. También por lo mismo de la metástasis también es que se llega a hacer una TAC o una PEC para que nos muestre que si nuestras sospechas diagnósticas son certeras, que son estas imágenes que se encuentran acá, y los protones son los que se empiezan a iluminar en las imágenes, como se observa. Ok. Ahora pasando a la coloscopía, lo que este que se ve en esta imagen es el proceso de una coloscopía, que pues es un método de diagnóstico, es un método auxiliar diagnóstico para definir varias enfermedades. En este caso la vamos a tratar con lo que va a ser el cáncer cervicouterino, pero pues sirve para otra variación de enfermedades más que puede tener la mujer. Ahora con la coloscopía tenemos que se va a hacer con el coloscopio, como se puede observar en la imagen. También Pero no es coloscopio, no es coloscopio, es colposcopio. perdón, gracias, doctor. Bueno, con el coloscopio y se va a usar el dilatador y se va a Colposcopio. colposcopio, sí, Colposcopio. De colpos, colpos vagina. Colpos vagina. ok. La otra sería una colonoscopía. La colonoscopía es para ver el colon. Es una visualización del colon, una endoscopía por vía rectal. Esa es la colonoscopía. Esta es colposcopía. Okay. Bueno, en esa imagen, pues ya se ve un tumor ya macroscópicamente muy evidente, que mide pues entre 3, 4 centímetros de diámetro. Aparentemente no está invadiendo la vagina, aparentemente no se ve en la parte posterior, pero eso ya sería ya en estos casos, pues ya ni siquiera se necesita la colposcopía. Tú ves un paciente o una paciente, le haces una exploración y ves ese tipo de tumor, ¿qué le haces? ¿Una citología o una biopsia? Una biopsia. Una biopsia ya, obviamente no vamos a hacer una citología para ver si hay descamación de células malignas. Vamos a hacer una biopsia para que inclusive el patólogo nos refiera si es un carcinoma in situ, que macroscópicamente no es, o es un carcinoma ya invasor. En ese caso, la biopsia de cualquier lugar que la tomes, de cualquier sitio del tumor, te va a salir positiva a un carcinoma epidermoide invasor. Eso te va a reportar el patólogo, carcinoma epidermoide invasor. Ya es un tumor visible.
Entonces ya sería un estadio 1B1 o 1B2, dependiendo. Si mide menos de 4 centímetros, es 1B1. Si mide más de 4 centímetros, es 1B2. Bueno, ahora, la colposcopía se hace cuando hay duda diagnóstica o cuando la citología sale, por ejemplo, con datos de una lesión intraepitelial de alto grado. Y en la figura de la izquierda abajo es un separador que se introduce en el cérvix. Es un separador que va a abrir el cérvix para que podamos observar bien el conducto endocervical o la unión escamocolumnar y poder tomar una citología o una biopsia, porque a veces el cuello está muy cerrado y no vemos el conducto endocervical. Entonces se mete ese separador, se abre el separador endocervical. Es un auxiliar que nos sirve para ver el conducto endocervical, sobre todo cuando no se observa bien. Bueno. Bueno, entonces, continuando, solo para agregar como punto, la GPC nos menciona que cuando una citología sale anormal es cuando es que se hacen las colposcopías, como estaba mencionando el doctor. Sí, toda citología anormal que te hablen inclusive de infección por VPH, una lesión intraepitelial de bajo grado, una lesión intraepitelial de alto grado, hay que hacer una colposcopía. Pero digo, en este caso tan evidente, pues ya ni la colposcopía necesita, es un tumor. Ya le haces la biopsia de cualquier sitio y te van a reportar un cáncer epidermoide invasor. Pero bueno, el primer paso es la citología, que va a ser el cribado de todas las mujeres. Se les puede hacer a todas las mujeres. Y de 100, a lo mejor 1 o 2 casos, por decir un número, o 3 o 5, resultan con una citología anormal o sospechosa. Esa debe pasar de rutina a colposcopía para que se observe directamente el cérvix, se haga una limpieza del mismo, una aplicación de ácido acético y, si es necesario, se toma una biopsia a las zonas acetoblancas. Pero como en este caso, pues ya no es necesaria una colposcopía, estamos viendo el tumorzote ahí. Bueno, continuamos, Gabriela. Okay. Ahora pasando entonces con el tratamiento, tenemos que estos van a ser por los estadios en que encontramos el cáncer. Espérate, una pregunta. Es que no me acuerdo si ya vimos la etapificación del cáncer de cervix. Sí, ya la vemos, pero si quiere nos regresamos, doctor. Nos regresamos. Ese como ayer vi con el otro grupo, no me acordaba si lo habíamos visto con ustedes. Bueno, nada más para recalcar, ¿no? El estadio 1 es el cáncer que está, como dice ahí, estrictamente limitado al cervix, que no pasa del cervix. Se divide en 1A y el 1A se divide en 1A1 y 1A2. El 1A es aquel que el diagnóstico es microscópico. Hacer un diagnóstico macroscópico de que es un estadio 1A, 1A, 1A1 o 1A2, ¿no? El diagnóstico es microscópico porque se va a valorar la invasión superficial en el 1A1. Se mide la invasión en profundidad. Si es de mayor de 3 milímetros, pensé que estaba mal, pero no. Está bien, dice, no es mayor de 3 milímetros. Vamos a ponerle más sencillo, es menor de 3 milímetros. Porque no había visto que decía no es mayor.
En el estadio 1A1, la invasión del estroma es menor de 3 milímetros en profundidad y no más de 7 milímetros en extensión superficial. En el estadio 1A2, la extensión de la invasión estromal es mayor de 3 milímetros, pero no mayor de 5. Es decir, está entre 3 y 5 milímetros la invasión en profundidad del epitelio hacia el estroma. Y la extensión horizontal es menor de 7 milímetros. Dice, las lesiones mayores deben considerarse como estadio 1B. Esto quiere decir que si una paciente tiene un carcinoma ya invasor, pero en profundidad esa invasión es menor de 3 milímetros, es estadio 1A1. Si la profundidad de la invasión es mayor de 3 milímetros, pero menor de 5, el estadio es 1A2. Y este diagnóstico es exclusivamente histopatológico. El patólogo es el que nos va a decir, ¿se trata de un carcinoma invasor? A veces además nos reportan microinvasor o ya un carcinoma francamente invasor, como la imagen que vimos. Ahora, el estadio 1B sigue limitado al cérvix. Y acá tenemos ya una lesión macroscópica. Ya desde el estadio 1B ya vemos un tumor macroscópicamente y podemos ir, parece ser un cáncer. Si ese tumor o lesión es menor o hasta 4 centímetros, es estadio 1B1. Si es mayor de 4 centímetros, es 1B2. Por eso les decía que ese tumor, pues no, había que medir si ese tumor medía menos de 4 centímetros o más de 4 centímetros para decir si es un estadio 1B1 o 1B2. Pero ya a partir del estadio 1B, ya el diagnóstico es macroscópico, ya vemos un tumor. Luego sigue el estadio 2, que básicamente el tumor ya invade vagina, ¿verdad? Pero menos a su tercio inferior. El estadio 2A, extensión hasta 2/3 superiores de la vagina. Luego, aquí sigue otra clasificación. El 2A1, una lesión clínicamente igual o menor de 4 centímetros. Y el estadio 2A2, una lesión clínicamente visible mayor de 4 centímetros, pero esto ya es en vagina. Y el 2B es una afección general parametrial, ya invade los parametrios, pero no llega a la pared pélvica. Entonces el estadio 2 se divide en 2A1, 2A2 y 2B. El estadio 3 es cuando ya el carcinoma invade el tercio inferior de la vagina y puede darnos una hidronefrosis. Veíamos que cuando los ureteros quedan incluidos dentro del carcinoma o el carcinoma va a crecer, hay un crecimiento del carcinoma y va a comprimir los ureteros. Y entonces la paciente puede ser unilateral o bilateral la compresión. Si es unilateral, nada más un uretero se va a obstruir por crecimiento tumoral. Se obstruye ese uretero, en la porción superior del uretero se va a dilatar, nos da un hidrouréter, y también el riñón nos va a dar una hidronefrosis. Pero si pasan varios días y no hacemos nada, ese riñón deja de funcionar, ya no funciona. Se llama un riñón afuncional o decimos que es un riñón excluido. ¿Qué pasa con esa paciente si un riñón ya no le funciona? ¿Qué pasa con ese paciente? A ver, ustedes ya llevaron nefrología y urología. A ver, Abraham Flores.
¿Qué pasa con esa paciente? Ya no le funciona un riñón, ya dejó de Va, funcionar. va a caer a una insuficiencia renal. ¿Tú qué opinas, Gabriela? Sí, sí, doctor. Va a proceder a tener una insuficiencia renal aguda. Ajá, yo digo que no. A ver, Adriana, ¿tú qué opinas? Pues si solo es uno, pues comienza a tener síntomas y cambios a nivel electrolítico. Y pues Bueno, tibio. Areli, ¿tú qué opinas? Pues es que yo igual había pensado en una insuficiencia renal aguda, doctor, pero ¿Has sabido de algún paciente que done un riñón sí, en vida, vivo, vivito y coleando? Y ese paciente cae en insuficiencia no, renal aguda. Ese paciente tiene trastornos no, doctor. hidroelectrolíticos. ¿Quién donaría? Un paciente sano, ¿no, doctor? Por eso. Pero ¿quién donaría? Si le dicen que después dona un riñón y va a desarrollar una insuficiencia renal aguda y va a desarrollar trastornos hidroelectrolíticos, ¿quién iba a donar? Nadie se iba a animar a donar. Nadie. No, esa paciente, mientras le funcione un riñón, hay pacientes que, por ejemplo, no donan un riñón, pero, por ejemplo, por una litiasis ureteral o una litiasis a nivel de pelvecilla, se obstruye el uretero, ese riñón deja de funcionar y ese riñón ya no funciona. Podríamos decir que ese riñón se muere, ya no funciona. Pero mientras siga funcionando el otro, ese paciente va a seguir, digamos, con una vida normal. Eso sucede, por ejemplo, en algunas pacientes que les hacen una histerectomía y en forma inadvertida les ligan un uretero y no se dan cuenta. Pasan 15 días, un mes, le hacen una urografía escletora a esa paciente y ese riñón ya no filtra al medio de contraste y se ve que nada más hay un riñón. Entonces, esa paciente, mientras tenga algún riñón que le funcione, pues ya además está en un estadio muy avanzado, es el estadio 3B. El estadio 3A es cuando ya se invade el tercio inferior de la vagina. El estadio 3B, el que invade el tercio inferior de la vagina es 3A. Cuando invade la pared pélvica, es cuando obstruye uno o dos ureteros. Pero ya es un estadio ya de los últimos estadios. Pero mientras un riñón le funcione, mientras un uretero no esté ocluido, pues va a seguir con su función renal más o menos normal. El problema es cuando se obstruyen los dos ureteros. Entonces sí, caerían en una insuficiencia renal aguda. Y llega un momento que ya no orina. ¿Por qué? Porque ya los riñones ya no van a funcionar. Ya no van. Bueno, ese riñón sigue pasando la orina, pero ya no filtra. Entonces, y luego el estadio 4, que se divide en dos, 4A, básicamente cuando hay invasión a vejiga o recto, y 4B cuando hay metástasis a distancia. Esa es la clasificación así en forma sencilla para que no se hagan bolas, ¿verdad? Y entonces el 4A, diseminación a órganos adyacentes, básicamente vejiga y recto, y 4B, diseminación a órganos distantes, metástasis. A hígado, cerebro, hueso, pulmón. Bueno, continuamos. Ahora sí. Ok. Con el tratamiento.
Doctor, solo una pequeña duda que me surgió. ¿Es común que este tipo de carcinoma sea unilateral? No es que sea unilateral. El crecimiento tumoral puede, digamos, ser mayor hacia un lado, Ujú. hacia un parametrio, hacia una pared pélvica. Entonces, cuando va a obstruir un uretero. Pero si crece en ambos lados, si la invasión tumoral es a ambos lados, va a llegar un momento en que va a obstruir los dos ureteros. No podemos decir qué paciente va a obstruir uno, o a lo mejor le obstruye primero uno y luego el otro, o a lo mejor al mismo tiempo le obstruye a los dos. Ok, ¿Verdad? Pero ya son de los estadios ya finales. Pero mientras le funcione un riñón y mientras un uretero no esté obstruido, la paciente va a seguir orinando. ok. Gracias, doctor. No, por ejemplo, porque le quiten un riñón, ya no va a orinar 1 litro de orina al día, sino más medio litro. No. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? De mi parte, no, doctor. Gracias. Bueno, decíamos que ese es la anterior, por favor. Ok. Ese es la anterior. Ese es un tumor visible. Pues digo que no sé cuánto mida, 3 o 4 centímetros, o 5. Si mide menos de 4 es estadio 1B1. Si mide más de 4, 1B2. Ah, bueno, pero el diagnóstico definitivo nos lo va a dar el patólogo. Yo puedo decir, es un tumor y es cáncer, pero yo no le puedo decir a la paciente, tiene usted cáncer. Ayer les platicaba yo a los compañeros del otro grupo que cuando estaba haciendo la residencia estaba yo de R2, allá en La Raza, en la Gineco, en el Centro Médico La Raza. Llegó una paciente a consulta y al explorar, creo que llegó por sangrados intermenstruales o sangrados postcoito, no me acuerdo. Al explorarla veo un cervix sangrante, polipoide. Pues me dio macroscópicamente la sospecha de un cáncer de cervix. ¿Qué le hice? ¿Qué le hice, Gabriela? Una biopsia, doctor. Una biopsia. Ya teníamos colposcopía, pero solo se utilizaba para casos muy aislados y casi los puros jefes son los que lo utilizaban. Y era una colposcopía nada más diagnóstica. Le hice una biopsia, pero no le dije a la paciente. Fíjese que creo que tiene usted cáncer, o parece que tiene cáncer. ¿Qué tal si le digo eso y saliendo la paciente se avienta al metro o se echa del puente que había por ahí por La Raza? Llegó como a los, no sé, no me acuerdo, la cité 8 o 10 días. ¿Qué creen que me reportó la biopsia? Nadie va a saber qué creen que me reportó la biopsia. A ver, Samir, ¿qué crees que me reportó la biopsia? No, no sé, doctor. El de los malos consejos. No, doctor, ¿cómo cree? Me reportó amibiasis. La paciente tiene una amibiasis cervical. Jamás había yo oído eso, ni en mi vida volvía a tener una paciente. Oh, se fue el internet. Sí. ¿Tienes internet tú? Después de la compu nada más. Sí. Ya hubiera sido un probablemente. Bueno, entonces, por eso. Ok. Creo que volví. Es que me sacó de la sesión. Una disculpa. Esperamos un rato. A ver, permítame. Sí,
¿Me podrían volver a hacer anfitrión, por favor? Ya se... Parece que sí, pero hoy me tienen que... Te cortaron. Es el internet, doctor, que se me anda... Ya, cortando, pero ya. ya estás. Sí. ¿Qué internet? ¿De dónde estás? En Córdoba, doctor, pero es infinito. ¿Dónde Desde vives? por el Panteón. Gabriela, ¿dónde vives? Por el Panteón, doctor. Por el Cebetis. ¿Pero qué? Por el Cebetis, doctor. ¿Por el Panteón o qué Sí, dijiste? sí, doctor. No conozco por dónde está el Betis. Pero me dijiste que por el Panteón. Ya se compuso la conexión, creo que sí. Sí, ya. Ok, excelente. Perdón, es que se entrecortaba bastante la línea. Bueno, entonces continuando, nos regresamos entonces al tratamiento y tenemos que para el primer estadio, que es el 1A1, lo que se marca en la de práctica clínica es que se vaya a hacer una colonización, si no mal recuerdo el nombre. Y, ajá, De cono. Puede hacer uno como cono, como se ve que se está haciendo con el bisturí. Es una conización, perdón, en quirófano se dice una conización, secamos del endocervix. O este cono es diagnóstico y también terapéutico. Diagnóstico porque muchas veces, con ocasiones, una citología nos sale anormal. Y hacemos biopsias y salen, nos reportan cervicitis. Y luego hacer biopsias y nos reportan cervicitis. Quiere decir que no estamos tomando la biopsia del lugar adecuado. Y si no tenemos colposcopía y no tenemos que abrir el cervix con ese aparato, ya se están durmiendo por ahí. Alguien estaba hasta bostezando. Brian me parece que tiene prendido su micrófono. Entonces, se puede hacer esta biopsia, este cono o conización, o también se puede hacer por medio del asa diatérmica. Es uno como alambre que se pone al rojo vivo y con ese alambre se corta el cervix y lo corta como mantequilla. Se hace un corte o varios cortes abarcando parte del ectocervix y parte del endocervix y esto se manda a patología. Ahora, vamos a ver cuál es el tratamiento de la lesión intraepitelial de alto grado o carcinoma intraepitelial. El tratamiento radical sería la histerectomía. Si la mujer tiene más de 35, 40 años y ya tiene un hijo, 2 hijos y ya no quiere tener más, el tratamiento ideal sería una histerectomía. Pero la paciente no quiere que se le haga histerectomía. Se le puede hacerse un tratamiento conservador por medio de una conización con bisturí, en quirófano o en consultorio con el colposcopio, una resección con asa diatérmica. O se puede dar el tratamiento con láser o con crioterapia.
pero es raro que alcanzar, así como la vacuna del COVID, temperaturas de menos 70, 80 grados pues, o más. No es fácil conseguir o utilizar la crioterapia, pero con el láser diatérmica se puede resecar muy bien. Cuando se hace tratamiento con crioterapia o láser, es buen resultado, pero como no tenemos una muestra, no tenemos un corte, y ya le hicimos una biopsia, nos reportaron cáncer, vamos a poner estadio o carcinoma intraepitelial. Le hacemos tratamiento local, tratamiento conservador, con crioterapia, láser. Bien, pero no tenemos un tejido como para estudiarlo. En cambio, en el cono se le pueden hacer infinidad de cortes y corroboramos que efectivamente es un carcinoma intraepitelial, porque el carcinoma de cervix puede ser multicéntrico y a lo mejor a las 6 del reloj tiene un carcinoma intraepitelial, pero a las 10 tiene un carcinoma invasor. Entonces, no tenemos forma de estudiar todo el cervix. Pero el tratamiento conservador es con láser, con crioterapia, con cono, conización, esa conización o con asa diatérmica. La quimioterapia y la radioterapia no tienen cabida o no tienen ninguna indicación en una paciente que tiene una intraepitelial de alto grado o un carcinoma intraepitelial. Ahora, si que no se ha roto la situación al 100%, pero cuando ya invasor que ya invadió el estroma, hay que ver si es un estadio 1A1, que ya la invasión del estroma es mayor de 3 milímetros, pero menor de 5. En el 1A1 puede ser también la conización o el cono, siempre y cuando la paciente no desee tener hijos o no quiera que se le quite su útero. Pero el tratamiento de elección sería una histerectomía extrafacial. Bueno, la que sigue. Ok. Bueno, entonces continuando con el siguiente. ¿Tienen alguna duda? El estadio 1A2, ya quedamos que es cuando la invasión del estroma es mayor de 3, en profundidades mayor de 3, pero menor de 5, ¿verdad? Tumor visible que mide menos de 4 centímetros. Y el 2A1, que hay invasión a vagina, tercio superior, pero que el tumor mida menos de 4 centímetros. Aquí ya tenemos que hacer una histerectomía radical y hacer una linfadenectomía pélvica, así quitar todos los ganglios de la pelvis, hacer un vaciamiento pélvico, un vaciamiento de los ganglios linfáticos de toda la pelvis. Aquí se dice que hay que hacer un muestreo ganglionar aórtico. Se toma un ganglio paraórtico y se manda a patología, que se haga un estudio transoperatorio y que el patólogo en 15 o 20 minutos nos diga si hay ya cáncer en células neoplásicas en ese ganglio paraórtico, porque si ya las células, ya está un ganglio paraórtico, ya está invadido, pues ya no tiene mucho caso hacer una histerectomía porque ya se diseminó el cáncer mucho. Bueno, la que sigue. Sí, solo para agregar, en dado caso de que la paciente decidiera que no quiere ser manejada por medio de una cirugía, se le cambiaría entonces en el estadio 1B1 y 2A1, se le da la opción a la paciente de tener la radioterapia con una braquiterapia, o bien también se puede usar como profilaxis. Bueno, profilaxis no. No, bueno, tiene razón, perdón. Profilaxis no. Es decir,
Aquí, ya en un estadio invasor, ya desde el 1 a 1 es invasor. Desde el estadio 1 es invasor, nada más que el 1 a 1 y el 1 a 2 podemos decir que son microinvasores, invaden poco. Se puede hacer una cirugía y histerectomía radical con linfadenectomía pélvica o radioterapia pélvica más braquiterapia. La braquiterapia es una radioterapia intracavitaria. Se ponen unos colpostatos y unas agujas por vía